Simón, ¿nos das el ok? ¿Sí? Vamos. Nuestra invitación queríamos hacerlo súper informal todo, ¿no? Porque yo a Luis siempre le veo de traje, entonces le dije, no podrás venir de chándal hoy, pero no puedo, no lo había metido en la maleta. Entonces, mi idea sería que os sintáis lo suficiente cómodos y cómodas para levantaros, coger algo, estar comiendo, preguntar cuando queráis, interrumpirnos, si... Tirar algo, sí. Si algo no concuerda, algo no tiene sentido, tírenme algo. Si Luis usa siglas que no sabéis lo que significan, es un mal de la gente que vive en ciertos ambientes hablar con siglas, entonces también, oye, no te estoy entendiendo, ¿no? También tiene un acento raro. Bueno, pues cuando yo me planteé hacerle la entrevista a Luis, yo quería hacer la entrevista con letras de canciones. Pero solo se me ocurrió la primera y me quedé ahí. Es que hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? Y me gustaría empezar por ahí. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por haberme invitado, a Rebe, a Simo, a Vir, a Chris y al equipo de Europea. Es la primera vez que estoy en Oviedo, por tanto estoy encantado, espero volver. Soy canario, por tanto tengo ese acento que no puedo esconder. Si hablo demasiado deprisa o no entienden algo, por favor tírenme algo, díganme que pare. Pues la pregunta es un poco difícil. La verdad es que a mí me hace muchísima ilusión venir aquí a Oviedo porque mi trayectoria empieza con estas personas. Empieza con Vir, empieza con Rebe, con Simo, a través de cursos de formación, a través de iniciativas pequeñas a nivel local, con AEG, con el Foro Europeo de Estudiantes, y empiezan a un poco a trabajar la curiosidad de una persona joven por descubrir ese proyecto europeo, ese proyecto de integración europea, a través con el ángulo de movilidad, y una vez empiezo, no paro, empiezo a ir a otro evento, pero esa movilidad me ayuda a mí a descubrir un ángulo de justicia social o de poder ayudar para transformar la realidad alrededor. Entonces, utilizar ese privilegio que tenemos, esa oportunidad de movilidad y esa oportunidad de conectar el espacio europeo con lo que estamos haciendo aquí a nivel local, con el privilegio y la oportunidad de poder ayudar a otros a formar parte de esta conversación y ya que tenemos ese privilegio, poder ayudar a cambiar las cosas, ¿no? Sí, no sé. ¿Cómo era Luis? Porque cuando se habla de ti, siempre es Luis Alvarado, ¿no? Entonces yo creo que hay un Luis y hay un Luis Alvarado. ¿Cómo era el Luis que empezó en AEG? ¿Por qué entraste en AEG? ¿Ya tenías ese perfil? ¿Entraste por la fiesta? Eran mis primeros años universitarios, vivía en Canarias, por tanto nunca había salido muy poco de Canarias. Quería viajar, no quería limitarme al espacio insular de Canarias. Y AEG me prometió poder conocer Europa de una manera barata, de una manera diferente, de una manera en la que podría interactuar con gente de otros países, no con agencias, no con intermediarios. Y bueno, a través de AEG sí empezó con un tema lúdico, un tema de curiosidad, un tema de descubrir y de viajar. Pero sí, el Luis de aquella época quería salir de fiesta, quería viajar, quería conocer, quería salir de Canarias y no quería conformarme con la realidad de Canarias. Me habían contado que el mundo era mucho más y quería descubrir eso. Sí, entonces acababa de salir de un par de años muy difíciles en los que no estaba seguro de lo que hacía en la carrera, había perdido un par de amigos por temas de violencia juvenil, habían pasado un par de cosas muy extrañas en mi vida y estaba en un proceso en el que yo necesitaba salir de ese entorno y desconectar y romper esa rutina. Y bueno, AEG me ofreció esa puerta y bueno, me agarré y no la solté, empecé a salir y no volví. Y para ti, por ejemplo, ¿cuáles serían los eventos que tú recuerdas como momentos de cambio
que te abrieron la mente y que dijiste, tengo que ir a más? Los cursos de formación. Los cursos de formación para mí fueron cuando la conversación cambió radicalmente. Hoy conocí a Vir, fue Vir, todo esto es culpa de Vir. Porque claro, salías con el ángulo de la movilidad, queriendo viajar y queriendo hacer turismo, queriendo conocer a gente, pero después en el curso de formación te ofrecían todo eso y te cambiaban el chip, te ofrecían el poder decir, ¿qué? ¿Y si te ofrezco esto y la posibilidad de cambiarle la vida a otra gente, la posibilidad de cambiar lo que tienes alrededor tuyo y la posibilidad de darte cuenta de cuán privilegio tienes y que no todo el mundo tiene esta oportunidad y utilizar eso para un bien mayor? Entonces, el poder crear un espacio seguro en el que tú como joven, que tienes muchas preguntas, muchas incertidumbres, a esa época, el poder mezclar el sentimiento y el proyecto de integración europea con el descubrirte a ti mismo, cuál es tu identidad, qué es lo que significa el que haber nacido en Canarias, el poder tener este privilegio, el poder interactuar, cómo interactúas y por qué reaccionas como reaccionas ante diferentes situaciones. Ese espacio en una sola semana, eso es magia. Y ustedes tienen aquí en Oviedo unas personas que lo hacen tan bien que te rompen los esquemas completamente y te ayudan a crecer, ¿no? Porque entonces es cuando empiezas a darte cuenta que solo puedes crecer si sales de esa zona de confort. Y es algo que a veces cuesta, pero AEG o en los equipos de Vir, de Revi, decimos, en esa época te ofrecían el poder salir de esa zona de confort en un espacio muy seguro. Y entonces eso lleva a darte cuenta de lo mucho que te queda por aprender. Y cada vez que vas a un curso de formación pensando, ya lo hice, ya salí de la cáscara, ya crecí, vas al siguiente y dices, Dios mío, ahora me queda otro. Entonces te vas poniendo más retos, ¿no? Porque vas expandiendo esa zona de confort. Entonces para mí los cursos de formación en los que siempre, quieras o no quieras, te ves enfrente a tus problemas, a tus miedos, te sale a través de las dinámicas, los cabrones estos te ponen en una situación en la que te tienes que enfrentar a ese miedo. ¿Por qué me da miedo hablar inglés realmente? ¿Por qué me da miedo salir solo o sola al extranjero? ¿Por qué me da miedo interactuar en esta situación? ¿Por qué me da miedo ponerme retos y atreverme? ¿Por qué creo que no soy capaz de hacer esto? Entonces todo eso te sale y tienes que hacerte muchísimas preguntas que te ayudan si quieres, te ayudan a crecer, ¿no? Entonces para mí los cursos de formación, ahora no tengo mucho tiempo la verdad, pero intento siempre ir al mayor número de cursos de formación posible porque se volvieron como parte de mí, ¿no? El cada X tiempo poder hacerme esas preguntas y estoy en el camino adecuado o me he perdido completamente, el ponerme ese check a mí mismo siempre me ha parecido muy muy poderoso. Me sigue dando muchísimo miedo, pero claro, los miedos cada vez son mayores o más profundos y entonces hay veces que no te quieres hacer esas preguntas, pero Vale, pues para las personas que igual te conocen menos o quienes no conozcan a AEG, Luis empieza este momento de ascenso, de participación y decide, toma la valiente, a la vez que loca decisión de candidatarse para ser presidente de AEG Europa, ¿no? Y marcharse a vivir a Bruselas con un equipo de 7 personas, a vivir y trabajar en el mismo sitio y un poco hacer su gran hermano particular. Entonces, háblanos de esa experiencia allí y cómo fue tu acercamiento a Bruselas. De repente, vale, ya habías viajado, pero llegar a Bruselas con la gente que está haciendo lobby, con cómo se gestionan las políticas. Bueno, fue un shock porque recuerdo mi experiencia en AEG, en el foro de grupo de estudiantes, había sido a nivel local, a nivel universidad. Hacíamos un poco de incidencia y lobby político, pero a muy pequeña escala, ¿no? Íbamos a ver al rector, pedíamos financiación para eventos, intentábamos europeizar la conversación a nivel local en las Palmas de Gran Canaria, o sea, conectar ese nivel europeo con el local que siempre hay un fallo ahí que no podemos.
Luego empecé a nivel más regional, ¿no? A nivel territorio español, territorio francés, conectando, pero claro, el mudarte a Bruselas es que esto se vuelve tu trabajo. Entonces lo que había sido una actividad al lado de tu vida se vuelve tu día a día. La gente espera de ti que hagas un lobby potente y que defiendas sus intereses y te veas de repente en la mesa con eurodiputados, comisarios, ministros, y tú sientes una presión, una responsabilidad muy, muy grande de tener que asegurar que las voces de los estudiantes estén presentes. Entonces, es un proceso otra vez, de muchos miedos. O sea, claro, todos los traumas de soy canario, no sé si merezco estar aquí, el por qué debo estar aquí, no entiendo el funcionamiento de las instituciones europeas realmente, no lo he estudiado, no estoy preparado para esto, pero me han puesto en una posición en la que tengo que... Entonces, en ese momento yo lo que decido es lanzarme, decir, bueno, pues si vamos a aceptar este reto, ¿por qué no? ¿Por qué voy a ser yo menos siendo español, siendo canario, habiendo estudiado en Canarias, no teniendo los conocimientos? ¿Por qué no? Entonces, bueno, empezamos a movilizar un equipo de 7 personas, en los que había una francesa, había otro español, había una persona de la República Checa, una chica de Hungría, una chica de Alemania y una chica de Ucrania. Entonces, se vuelve tu familia, con todo lo que ello implica, diferencias culturales, diferencias lingüísticas, diferencias sociales, y te tienes que poner de acuerdo en avanzar un proyecto común, que es el de avanzar los derechos y las necesidades de los estudiantes europeos ante una entidad que ni siquiera conocemos. Y conectamos, gracias a ustedes otra vez, pudimos hacer un trabajo para crear un espacio honesto de conocernos y poner nuestras prioridades en la mesa, y gracias a eso, a poder haber sido capaces de trabajar lo personal y las diferencias, pudimos avanzar un proyecto muy potente sin importarnos a quién tuviéramos delante. Dijimos, ¿por qué vamos a ser menos que nadie? Entonces empezamos a hacer mucho ruido, muchísimo ruido, a llamar a la prensa, a movilizar, a dar hostias a los ministros y a los comisarios en público, y empezamos a hacer tanto ruido que llamamos la atención en Bruselas. Hicimos más ruido de lo normal, más ruido de lo que se esperaba de los estudiantes universitarios. Se nos había dado un espacio para que viniéramos y dijéramos, sí, los estudiantes queremos esto. Pues nosotros quisimos avanzar eso. Entonces empezamos a negociar con países, a negociar con eurodiputados y grupos del Parlamento Europeo, empezamos a hacer incidencia política en presupuestos y empezamos a movilizar a la opinión estudiantil. Empezamos a demostrar que cuando a la gente joven se le daba un espacio y una oportunidad y una voz que nunca habíamos tenido, se podían hacer cosas muy potentes, ya sin recursos, sin dinero, el darle voz a una persona que no ha tenido voz es lo más poderoso que yo he visto en mi vida. Y también empezamos a ver que el poder representar las voces de todas aquellas que no habían tenido voz muchísimos años, se volvió una historia muy, muy potente en Bruselas. Y bueno, empezamos a llamar la atención y empezamos a influir en los presupuestos de Erasmus+, a influir en las diferentes políticas del Parlamento Europeo, empezamos a negociar de manera bilateral con países, con ministros, con primeros ministros, porque nos quitamos el miedo, nos quitamos las barreras mentales que nos habíamos puesto nosotros. Dijimos, ¿por qué no? Si estamos aquí, nadie... Además, ser joven te da ese beneficio, creo que te permiten ser más radical, más progresivo, te permiten empujar y te permiten elevar la voz. Y suena un poco paternalista, y lo es, que te lo permitan, pero quiero hacer énfasis porque supimos tener esa reflexión y ser conscientes de cuáles eran las barreras mentales que nos habíamos impuesto nosotros mismos y lo que nos había impuesto socialmente ese marco. El haber podido avanzar y saltarnos esos obstáculos nos permitió hacer cosas muy, muy interesantes. ¿Y qué quería Luis cambiar así de primeras, antes de meterse en el barullo, cuando llegaste? ¿Cuál era tu objetivo? ¿Qué era lo que decías? Este va a ser mi proyecto estrella.
bueno, no sé si había un proyecto estrella, habían tantas cosas. AEG, la entidad de estudiantes que lideramos a esa época, tenía una crisis de identidad, ¿no? Entonces, no sé si la sigue, puede ser que la siga teniendo, pero había sido una entidad muy potente, había sido una entidad que había hecho posible la creación del programa Erasmus, por eso, porque había nacido como una entidad que se había atrevido a hablar con ministros, con primeros ministros, y a pedir que el proyecto de integración europeo no fuera uno de las élites, sino que fuera uno de la gente joven, uno que la gente joven pudiera participar. Entonces, yo quería que AEG volviera a hacer eso, y AEG tenía tantas crisis en la época, entonces creo que el proyecto estrella fue redefinir la identidad de AEG y volver a poner a AEG en el mapa a nivel político, porque claro, eran 30 años de entidad, le había cambiado radicalmente la vida a muchísimos jóvenes, había permitido a los jóvenes experimentar y enamorarse con el proyecto de integración europea de una forma asequible, de una forma inclusiva, y eso no te lo da nadie. Ni el programa Erasmus ni la Unión Europea, nadie es capaz de ofrecerte ese vínculo a Europa de una manera tan inclusiva como lo hacen las entidades. Entonces, hicimos un proceso muy largo en el que hubo muchísimos conflictos, pero de volver a traer esa identidad, de volver a redefinir la identidad, y ustedes que trabajan en entidades saben lo difícil que es cambiar la identidad corporativa, o la entidad cultural, o la cultura asociativa de una entidad. Entonces tardó tanto tiempo que decidimos presentarnos una vez más para poder anclar ese cambio. No sé si lo conseguimos, sé que conseguimos pasar los estatutos y que ha habido unos cambios y un cambio de conciencia, y desde entonces AEG ha vuelto a la primera línea de la política. Porque yo no entendía cómo éramos capaces de cambiarle la vida a tanta gente joven y no solo hacer incidencia para un lado, incidencia personal en la gente, pero después no utilizar ese impacto para traer conclusiones o recomendaciones o peticiones a los legisladores. Entonces yo creo que ese fue el cambio, el volver a traer esa parte de AEG. Y fue dura. AEG se creó para eso, pero luego tuvo un cambio de 30 años en los que se desvinculó del nivel europeo y de la política para solo crear experiencias personales, que son muy potentes y son muy importantes y hay que seguir haciéndolas. Pero si tienes ese privilegio y has tenido esas oportunidades y te han podido cambiar la vida, ¿por qué no trabajar por que más gente tenga esa opción? Para quienes no le conocéis, a Luis después de 2 años y medio le pareció poco, y entonces decidió candidatarse para estar como presidente del Foro Europeo de la Juventud. Se te había quedado pequeño, AEG, sí. Y dijiste, venga, a por más, ¿no? Antes de que nos cuentes por qué y cómo fue todo el proceso, a mí me gustaría que, pensando atrás en los últimos años que llevas de trabajo internacional, que nos digas qué es lo que más energía te ha quitado. Los egos es lo que más energía me ha quitado. Cuando entras en este mundo internacional, este mundo de entidades, y lo veo desde el nivel local al nivel global, desde la Unión Europea, ONU, o sea, da igual el nivel que... el trabajo y el contenido siempre se pone, está en peligro por el no saber desconectar del ego o la ganancia personal o lo que... Entonces, el no ser abiertos o honestos de qué es lo que queremos sacar de esta experiencia, y puede ser un trabajo, puede ser dinero, puede ser experiencia, puede ser conocimiento, pero el no hablar abiertamente y honestamente de cuál es tu agenda aquí, y todo es válido, cualquier respuesta es válida, no hay ninguna que sea mejor que otra, pero eso pone en peligro muchas veces el trabajo. Entonces, eso a mí... Claro, porque cuando entras en un nivel tan internacional hay muchísimas agendas políticas, muchísimos intereses, y no todo el mundo quiere ser abierto, no todo el mundo quiere decir esta es mi agenda. Entonces el tener que descubrir eso en medio de un proyecto y el poner en peligro el trabajo, eso agota. Y cuando añades 1000 nacionalidades, 1000 culturas distintas, 1000 formas de trabajar, eso desgasta. Entonces las relaciones personales es lo que más cuesta llevar, porque quieres avanzar un proyecto y quieres avanzar unos contenidos,
y a veces no pones igual el énfasis en cuidar las relaciones personales alrededor tuya, y es igual o más importante que a veces que el trabajo. Entonces, cuando no somos conscientes de cuidar al equipo o tener conversaciones con el equipo de una forma abierta y honesta, casi a la vez que avanzamos el contenido, a veces se pierden proyectos enteros, se pierden contenido, se pierden relaciones. Entonces yo creo que eso es de las cosas más, de las enseñanzas más duras que he tenido, ¿no? Porque yo venía y decía, quiero hacer esto, y el que no esté en el barco, nos vamos. Y eso, claro, eso al principio era una forma muy radical de trabajar, sí, hacíamos muchas cosas, pero se quedaba mucha gente por el camino. Entonces, el saber frenar y el saber medir los tiempos y el saber tener ese baile, ¿no? Uno para adelante y otros dos para atrás, yo creo que de las cosas de las que más he aprendido, pero también más frustración. Venga, pues cuéntanos un poco cómo surge esa idea de meterte en el foro, y también quizás para la gente que lo conoce un poquito menos, ¿qué es el Foro Europeo de la Juventud? Bueno, pues empiezo por eso, porque el Foro Europeo de la Juventud es la mayor plataforma de representación juvenil y de organizaciones juveniles del mundo, ¿no? Entonces, es la plataforma en la que están representadas todos los movimientos de juventud. Cualquier movimiento de juventud que a ustedes se les pueda ocurrir ahora mismo está dentro del foro. Desde todas las plataformas internacionales, desde los Scouts, desde Cruz Roja, jóvenes agricultores, cualquiera, jóvenes ingenieros, jóvenes de todos los ámbitos. Todas las plataformas nacionales y consejos nacionales también están dentro. Y después están todas las formaciones de juventudes políticas. Entonces, imagínense lo que es tomar decisiones en una plataforma tan plural. Se crea hace 20 años había varias plataformas, una plataforma internacional de consejos de la juventud, otra plataforma de redes internacionales y una plataforma de la juventud de la Unión Europea. Entonces hace 20 años se fusionan para poder tener una representación juvenil potente a nivel internacional. Entonces hoy es la mayor plataforma de representación juvenil del mundo y representa las voces de los y las jóvenes de cara a la Unión Europea, al Consejo de Europa y a Naciones Unidas. Y no solo intenta sacudir las instituciones públicas y abrir espacios para que la gente joven participe en todas aquellas conversaciones sobre las políticas que afectan a su día a día, sino que también intentamos rejuvenecer la política a nivel internacional, conectar a la gente joven al proyecto de integración europea o al proyecto global, pero también avanzar los derechos de la juventud. Entonces, ese es ahora uno de los mayores paradigmas, el cambiar de la juventud necesita estas cosas, o la juventud tiene que tener esto porque es por su derecho, pues son derechos humanos, son derechos de... Entonces, esa es la conversación que estamos intentando tener. No necesitamos ayudas a la vivienda o ayudas a los votos o a acceder a la votación. No necesitamos todas estas cosas o programas de educación porque queramos, sino porque es un derecho, ¿no? Entonces, bueno, cuando fui presidente de AEG participaba en el foro, porque AEG es una de las entidades del foro. Entonces AEG, siendo la mayor plataforma estudiantil interdisciplinar del continente, era una de las cientos de organizaciones que había dentro del foro. Entonces siempre tenía que representar la voz de AEG en el foro, y imagínate tener que ponernos de acuerdo sobre políticas de mujeres jóvenes tener control sobre su propio cuerpo, con las juventudes de las derechas, de la izquierda, de los liberales, los verdes, los jóvenes agricultores, los jóvenes granjeros, los scouts, Cruz Roja, todo eso metido en una sola... entonces era muy muy interesante. Entonces me llamó muchísimo la atención, y me llamó la atención sobre todo la plataforma que tenía el foro para influir, porque AEG sí teníamos un impacto muy grande, pero comparado con el foro era un 1%. Entonces el tener la posibilidad de representar a una generación entera y poder hablar en nombre de una generación y participar a un nivel muchísimo más alto para
para mejorar las vidas de la gente joven, me llamaba muchísimo la atención. Pero claro, otra vez empiezan los miedos. Pues voy a ser capaz, AEG comparado con otras organizaciones que llevan 100 años operando, le falta mucha experiencia, ¿no? AEG, el hacer incidencia política no era su principal misión. Estas eran organizaciones profesionales de influir política. Entonces otra vez hay un proceso muy de miedo, de confrontar esos miedos. Y en aquella época, al terminar AEG, me había enganchado tanto el tema del proyecto europeo que decido volver a estudiar y hacer un máster en política europea en el Colegio de Europa en Brujas, que además me dieron una beca, porque si no, no hubiese podido ir. Entonces, empiezo a experimentar el proyecto europeo desde un punto académico, y la ventaja que yo tenía en esa escuela es que yo ya había vivido esas instituciones europeas, sabía perfectamente de lo que hablaban los profesores, porque había experimentado ese contacto institucional. Entonces eso me dio una ventaja en el Colegio de Europa muy grande, comparado con gente que venía de las mejores universidades del mundo, pero que solo habían estudiado la Unión Europea a nivel teórico. Entonces eso fue una experiencia también muy interesante de redescubrir la Unión Europea, el proyecto europeo, y sentirme que ahora sí estaba realmente preparado para influir el sistema, porque es un sistema muy complejo, muy complejo. Y claro, cuando vas ahí y eres una entidad juvenil, intentas hacer mucho ruido, intentas influir, influyes de una cierta manera, pero es limitado porque no conoces. Y es uno de los mayores problemas que tenemos las entidades de juventud, es que no entendemos el sistema político al que no quiero decir enfrentamos, pero con el que no sabemos navegar el sistema político, no sabemos quiénes son los actores y por tanto no sabemos jugar al mismo nivel que... Entonces, el tener ese conocimiento técnico del Colegio de Europa, el tener ese reconocimiento de una universidad como el Colegio de Europa, cambia la conversación. Porque sabes exactamente a quién estás hablando, por qué, cómo funciona el proceso, cuáles son los detalles y cuáles son los momentos del proceso en los que tienes que influir. Entonces, de repente te ves con un conocimiento mucho más amplio para poder influir en un sistema. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Cuándo hay que hacer ruido, cuándo hay que hacerlo de tú a tú, cuándo hay que llamar a la prensa, cuándo. Entonces, bueno, al final la campaña me decido presentar, hablo con AEG me nomina a la vicepresidencia del foro y salgo elegido. Después de una campaña dura, porque claro, no es... lo bueno que tenía es presentarte en las elecciones en AEG, es que al todos venir de una misma entidad, todo el mundo piensa más o menos, todo el mundo sabe lo que quiere, todo el mundo sabe por qué estamos aquí, y hay una visión más o menos clara. En una organización como el Foro, con 120 organizaciones distintas, son 120 visiones diferentes. Entonces, es duro. Pero bueno, sale y durante 2 años estoy de vicepresidente, responsable de las relaciones con la Unión Europea, del diálogo estructurado, del marco de políticas de juventud y de indicadores de calidad, redefiniendo cómo el foro, cómo las entidades de juventud interactúan con el nivel europeo, teniendo este conocimiento académico. Y bueno, después de 2 años ahí decido que el impacto había sido mayor que en AEG, pero que se podía hacer más. Y tuvimos muchísimos conflictos en esa junta directiva. Fue una época muy dura porque había muchísimas... teníamos a todas las juventudes socialistas, a las juventudes de derecha, a las liberales, todos en una misma junta directiva y era explosivo y no conseguimos avanzar todo lo que deberíamos. Entonces el reto fue, pues estoy muy cansado, estoy quemado de esto, pero vamos a intentarlo una vez más porque siento que podía haber dado más. Y si no puedo volver a mi casa y no puedo dormir sin saber que yo lo he intentado dar todo. Entonces, el pasado noviembre me presenté al presidente y fue una de las campañas más duras que he hecho en mi vida, porque fue muy dura. Y fueron 6 meses viajando por Europa y conociendo y hablando y conociendo realmente cuáles eran los problemas y poniendo un programa junto, potente,
Y bueno, al final salí elegido después de sufrirlo mucho. Y desde enero soy presidente con una junta directiva muy diferente, con muchísima ilusión, con muchísima experiencia, muy potente, y estamos redefiniendo otra vez lo que significa la participación juvenil a nivel europeo. Estamos viendo cuáles son las nuevas vías de participación. Uno de los ejemplos es que estamos ahora mismo denunciando a un país. O sea, el foro está llevando a Bélgica a los tribunales por la situación de las prácticas no remuneradas. Entonces, el poder construir un músculo nuevo en el asociacionismo juvenil en lo que la gente joven lleva a un país, a un gobierno a juicio, eso era impensable, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo. Hemos conseguido llevar a la Comisión Europea también al Defensor del Pueblo, y se ha conseguido aprobar financiación para las prácticas en la Unión Europea. Entonces, es una conversación completamente diferente, estamos redefiniendo muchísimas cosas, pero también es difícil, ¿no? Porque no puedes trabajar todo lo rápido que quieras, tienes que ir midiendo los tiempos, tienes que ir creando consensos, tienes que ir hablando y socializando tus ideas con muchísima gente, con muchísimas entidades, pero sí, es un reto. Ya, bueno, estoy en medio ahora de la presidencia y son muchísimas cosas, pero es otro nivel. La semana que viene vamos a Suecia a debatir con el presidente Juncker y el primer ministro de Suecia el nuevo pilar de derechos sociales de la Unión Europea. Cómo crear ese pilar social para la Unión, y no solo tener una unión económica. Entonces, todo esto empieza por una experiencia de movilidad. Quiero decir, todo esto, yo jamás me imaginé estar en esta posición, no lo pedí, nunca lo quise, pero fue el ángulo de esa movilidad combinado con cursos de formación y el ampliar esa conciencia de yo soy más que un individuo que necesita lo mío, el poder ponerme a mí en ese mapa europeo, en ese mapa social y ver cuáles son las posibilidades, pues ha sido un camino mágico, ¿no? De poder redescubrir eso y sí. Vale. Me estoy hablando mucho Sí, aprovecho. Un poquito relacionado con lo que veníais vosotras buscando también, no sé si conocéis el Cuerpo Europeo de Solidaridad. ¿Sí? ¿Tú sí estás? Sí, además hace poco en la Plaza del Marchís en Gijón estuve en ellos y estuve participando en las actividades. Tengo 3 camisetas de ellos que vienen en todas las actividades. Estaban Anus presentando. Claro, trabajo muchísimo con Anus y con el Consejo, entonces... Vale, pues el Cuerpo Europeo de Solidaridad yo lo tomo aquí como para presentárselo a Luis como un momento histórico, ¿no? Que ha vivido, que es por una parte la redefinición de un programa que ya tenía 30 años y la creación express, porque en un año se ha conseguido generar un programa, ¿no? El Cuerpo Europeo de Solidaridad surge en principio como una especie de bolsa de juventud para ayudar en los temas que están un poco preocupando a la sociedad europea, como puede ser la crisis de las personas refugiadas y las catástrofes naturales, ¿no? Por todos los incendios en Portugal, en España, las inundaciones en Rumanía, etc. Entonces Juncker sale con este programa estrella que lleva su sello, lleva su cara, es su programa, ¿no? Pues diciendo que hay que garantizar que los jóvenes puedan participar en programas de movilidad, que a la vez ayuden con acciones solidarias, etc. A modo de así pildorita de información, deciros que se puede hacer voluntariado, prácticas o trabajo en estancias de 2 a 12 meses. Si es voluntariado, pues tenemos alojamiento, viaje, manutención de dinero de bolsillo cubierto, y si son prácticas y trabajo, como tienes un sueldo, las prácticas son remuneradas y el trabajo sería con el dinero que te correspondería en el país al que tú vas a ir, como contrato por convenio, pues tienes pagado el viaje de ida y vuelta para la entrevista de trabajo y el viaje de ida para ir. Lo demás ya te lo cubres tú, ¿no? Así a grandes rasgos es lo que se sabe. Deciros también que ahora es mucho más fácil solicitarlo como participante que solicitarlo como entidad, porque sigue siendo
muy complejo de comprender. Hubo un momento en el que había 8 guías diferentes según de dónde venía el dinero para gestionarlo, pero sí que es cierto que igual que otros programas se tarda 5 años o más en generarlos. Este interés de Juncker de dar una respuesta, y además que fuera una respuesta juvenil a problemas que están a nivel social, pues ha ido súper rápido, ¿no? ¿Y cómo lo vives tú? ¿Y qué piensas? Si puede ser políticamente incorrecto. No, o sea, creo que hace un año estábamos teniendo conversaciones con Juncker sobre la necesidad de que Juventud no se encasillara en una sección, que no podíamos. El error normalmente de las administraciones públicas es decir, Juventud lo metemos en una caja, y este es un grupo que es tan transversal, que tiene tantas identidades, tantas necesidades y tantas potencialidades para afectar a cada una de las áreas, que esa era la conversación que estábamos teniendo. ¿Cómo hacemos que Juventud se convierta en algo transversal, que pueda tocar energía, transporte, movilidad, agricultura, participación, todas las áreas, y cómo seguir fortaleciendo la identidad europea, ¿no? Entonces es una prioridad muy potente ahora mismo. La Unión Europea está pasando su peor crisis de identidad de la historia, ¿no? O sea, desde partidos populistas o unos nacionalismos extraños que cuestionan muchísimo de lo que se ha construido en los últimos 70 años. Peligroso, unos debates peligrosos en los que se cuestiona muchísimo el sí o el no del valor del proyecto europeo. Entonces, el presidente Juncker utilizó eso como una llamada de atención, y utilizó el mensaje que le habíamos dado, y se despertó un día y dijo, pues voy a copiar el Solidarity Corps de Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos programas en los que pone muchísima financiación para que los jóvenes participen, sobre todo en recuperación de desastres, en momentos críticos. Entonces fue un poco copiando la idea de eso, cogiendo el mensaje nuestro de cómo hacer que la juventud participe de una forma más transversal, y luego se inventó esto, que nosotros al principio lo criticábamos un poco porque la idea no se construyó con las entidades juveniles que llevan proporcionando experiencias de movilidad 100 años, desde antes que Juncker naciera. Entonces, un programa más participativo a la hora de redefinirlo hubiese sido mejor, pero bueno, al final nos subimos al barco. Son oportunidades para Juventud, va a traer un presupuesto nuevo y va a incrementar la posibilidad de movilidad para la gente joven. El cómo se construyó esa idea no nos gustó tanto, porque sí participamos un poco al principio, pero después fue esto es lo que quiere Juncker y es lo que quiere Juncker. Pero bueno, nos ha demostrado que cuando la Unión Europea quiere, puede movilizarse de manera rápida. En menos de un año el programa está casi hecho. Y creo que nos brinda una oportunidad interesante de poder empezar a mostrar el valor de la juventud en muchísimas otras áreas, ¿no? Hay varios procesos a la vez. Por primera vez el Consejo de Seguridad de la Unión de Naciones Unidas, en la resolución 2250, reconoce el valor de la gente joven en situaciones de crisis, situaciones de conflicto. Entonces eso ha abierto muchísimas conversaciones en la Unión Europea, en Naciones Unidas y en distintas instituciones de cómo abrimos espacios para la gente joven y las organizaciones juveniles para que ayuden en estos procesos de conflicto o de resolución, de transformación social en áreas después de un conflicto y tal. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo se implementa, ¿no? Porque el problema normalmente de la Unión Europea es que salen ideas muy brillantes, pero luego implementarlas y adaptarlas a las realidades nacionales son complicadas, y ha sido un poco una batalla nuestra con la Comisión Europea, pero al final hemos conseguido que el Cuerpo de Solidaridad Europeo sea un añadido a lo que ya tenía Erasmus Plus, más presupuesto, más oportunidades de movilidad y de crear sentimiento europeo en los jóvenes. Por tanto, estamos a tope con ello. Pero claro, nosotros pusimos mucha importancia en cómo se había creado esa idea, y eso ahí fue cuando fue el conflicto. Pero ahora estamos negociando con el Parlamento Europeo el presupuesto del cuerpo, el cómo diferenciar las prácticas de las experiencias remuneradas, para no
no tener entidades que cojan a voluntarios para tener empleados. Entonces estamos ahí en la parte técnica todavía, pero bueno, creo que va a ser una experiencia que va a cambiar un poco el paradigma de cómo participan los jóvenes. Tenemos que ver también y tenemos que ser honestos desde las entidades juveniles de que no siempre hemos sido capaces o somos capaces de, no es lo mismo mandar a una persona joven a una movilidad educativa o de formación que ayudar en una situación de crisis de personas refugiadas. Entonces, también hay que tener mucho cuidado cómo preparamos a esa gente joven, qué mecanismos de seguridad tenemos, cómo aseguramos su bienestar. Entonces ahí es donde estamos, pero creo que brinda muchísimas posibilidades para nuestra generación. ¿Y cómo es el...? Claro, cuando queráis. ¿Qué diferencia hay entre el Cuerpo Europeo de Solidaridad y el SOE? ¿Van a coexistir los dos programas o es que uno va a ir desapareciendo, otro va a ir implementando? Van a empezar coexistiendo, pero a la larga lo que se va a hacer es que el servicio voluntariado se va a convertir en un pilar del Cuerpo de Solidaridad. Entonces el Cuerpo de Solidaridad lo que quiere es, porque creo que todo el mundo reconoce el beneficio del SVE, del Servicio Voluntariado Europeo, pero querían que el impacto social se incrementara. Entonces, básicamente el cuerpo se va a comer al Servicio Voluntario Europeo, se van a mantener ese pilar educativo, ese pilar más social, pero se van a incluir pilares de ayuda humanitaria, y por ahora lo primero es empezar dentro de la Unión, pero con previsiones para salir fuera de la Unión también, porque ahí es donde va a estar realmente la necesidad. Quieren que sea la gente joven quien abandere el proceso de... Claro, la Unión Europea es el grupo que dona más ayuda humanitaria en el mundo, pero la gente joven no era parte de esa conversación. Entonces lo que quiere el presidente Juncker es que ese orgullo europeo de ir a ayudar al mundo y ese sentimiento europeo lo lidere la generación joven. Entonces estamos ahí viendo todavía exactamente cómo va a funcionar, pero a la larga se va a fusionar y se va a traer más presupuesto para Erasmus. Sí, bueno, eso es lo que tenemos por ahora, pero puede cambiar. Para los que no tenéis claro lo que es el Servicio Voluntario Europeo, es un programa que tiene 20 años de antigüedad, se cumplió el año pasado, 20 años, y que permitía y permite ir de 2 a 12 meses a todos los países de la Unión Europea, más los que tienen Tratado de Libre Comercio, Norte de África, Cáucaso y Balcanes. Con una cobertura pues, que te incluía el viaje de ida y vuelta al país desde tu sitio de origen, un alojamiento digno, las facturas del alojamiento, manutención, pues para que os hagáis una idea, unos 170 euros como mínimo para España, y un dinero de bolsillo que va entre los 85 y los 135 según el país en el que estemos. Es un programa muy relacionado con el ámbito social, con el ámbito formativo, con la educación no formal, con una carta de tipologías de proyectos enormes y casi lo que parecía imposible, que era aumentarla, pues es un poco lo que se está buscando, yo con muchas dudas, eso sí. Todo, con muchas dudas. Pero bueno. ¿Puedo una duda? Sí. Supongo que ya estará un poco en la cabeza, ¿no? Pero también el reto es cómo no caer en modelos de cooperación al desarrollo en los que los europeos venimos a decirles a no sé quién cómo hacer las cosas, ¿no? Porque hay un riesgo ahí. Pecamos siempre de querer salvar al mundo y hay muchas veces que nos dicen este no es el tipo de ayuda que queremos. Porque claro, normalmente esa forma de trabajar europea no es tan transparente y limpia. Vengo, te ayudo, creo un mercado para las empresas europeas, entonces el país se ve dependiendo de empresas y servicios europeos durante 100 años. Entonces eso no es ayuda humanitaria. Entonces, esa es la conversación que estamos intentando tener. Sí, genial, ayuda en el que el voluntario o la persona tenga una experiencia vital y que la solidaridad sea como valor europeo, sea lo principal, pero ¿cómo funciona eso en los distintos países? ¿Cómo vamos a asegurar no caer en esto?
Y no tenemos respuesta todavía, es muy complicado, porque claro, la Unión Europea sigue funcionando así a nivel ayuda humanitaria. No hemos sido capaces de resolver eso. Y bueno, en mi otra vida, con mi trabajo, voy a países en Oriente Medio con muchísima ayuda humanitaria europea, pero que como la quites, se cae el chiringuito abajo. Entonces, sí. Y yo siempre yo que tengo gustos extraños en mi vida, siempre me hubiera gustado mirar por un agujerito cómo son ciertos procesos, ¿no? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es? ¿Tú despacheas? ¿Tú te llaman para que te reúnas? ¿Cómo estás ahí? Bueno, yo ahora vivo en Londres, no vivo en Bruselas, vivo en Londres donde trabajo, en mi otra vida, pero normalmente lo de en Bruselas el foro tiene una oficina de 40 personas que hacen el seguimiento día a día de las políticas, de que llaman, están en contacto con la gente que redacta las políticas, con los eurodiputados, con los gabinetes de los comisarios. Entonces hay un proceso del día a día en el que nosotros hacemos una monitorización de cómo se redacta, y a mí me llegan muchísimas invitaciones, muchísimas llamadas de necesitamos que vengas aquí, intervengas porque hay un conflicto y hay que meter presión, o hay que hablar a nivel político, entonces mi experiencia es muy diversa. Hay veces que me tengo que sentar a puerta cerrada con un gobierno para resolver unas diferencias y decir, vamos a ver, pero ¿por qué? Entonces también creo que parte del cambio de esta junta directiva ha sido el saber convertir el foro de juventud en un arsenal muy distinto. El foro históricamente ha sido una organización que mete muchísima presión, hace muchísimo ruido y da muchísimas hostias en Bruselas. Pero claro, a veces no es eso lo que hace falta. A veces esa reacción crea una reacción peor. Entonces el ser capaz de sentarte con un gobierno uno a uno y decir, vamos a ver, esta es tu agenda, esta es nuestra agenda, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo puedo yo ayudarte? Y convertirte en consultores, ¿no? Porque hay muchas veces que los gobiernos y las entidades públicas quieren hacer lo que pedimos, pero no saben. Y no es porque no tengan dinero, es porque no tienen experiencia, no tienen el conocimiento, no tienen el tiempo. Entonces, a lo mejor nosotros mandarle a una persona a un gobierno una semana, en un shadowing, es más valioso que darle 1 millón de euros. Entonces, ¿cómo cambiamos nosotros como entidad nuestro rol? Podemos ser activistas y movilizar a la prensa y montar pollos y manifestaciones, sí, pero también podemos convertirnos en consultores, en asesores, en crear marcos de indicadores de calidad para ayudar a los gobiernos a liderar esas conversaciones. Entonces eso es un poco mi rol. Yo estoy intentando reconvertir mi rol en uno más en el que los gobiernos vienen y me piden ayuda. Oye, queremos crear una estrategia de juventud, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cuáles son los indicadores de calidad? ¿Cómo puedo, o no soy capaz de ponerme de acuerdo con mi consejo o con mis entidades juveniles? ¿Puedes venir a ayudarme a crear un puente? Oye, eso, bueno, lo hicimos en España, ¿no? En España hubo un momento de desconexión entre el gobierno y el consejo, en el que las entidades tampoco estaban haciendo mucho por entenderse con el gobierno. Entonces, creo que la experiencia, y a veces me dan tortas mis entidades, pero es saber ponerte en el lugar de cada uno, porque ningún gobierno, por muchas ideologías, ningún gobierno quiere cosas malas para su juventud. Todo el mundo trabaja para dar oportunidades de una forma o de otra. A veces es más económica, más empresarial, a veces más social, más participativa, pero nadie quiere que la juventud de su país sufra. Entonces, entendiendo eso y siendo capaz de decir, bueno, tú tienes un programa político que dice esto, ¿cómo podemos combinar eso con lo que hace falta? Y eso cambia muchísimo la conversación en vez de estar gritando afuera. Que a veces hay que hacerlo, a veces hay que meter esa hostia y presionar y crear ese ruido para desbloquear procesos, pero sobre todo a veces tenemos que ser conscientes de, y esto a mí me lo permite, el poder viajar fuera de Europa también, el poder viajar por el mundo y el ver las realidades. Europa es el continente más avanzado en participación juvenil, en oportunidades para la gente joven, en calidad de vida de la gente joven. Sí, nos queda muchísimo por trabajar,
y Europa, España, después de la crisis económica, ha sufrido muchísimo, pero estamos a años luz de otras regiones del mundo, en Latinoamérica, Estados Unidos, siendo un país tan rico, la gente joven no tiene, o sea, no hay mecanismo de participación, lo único que hay es trabajo. Si quieres trabajar, genial. Ahora, no hay voz, no tienes voz como una persona joven en Estados Unidos. Entonces, también hay que ser conscientes de eso y reconocérselo a los gobiernos a veces. Oye, pues hay una labor buena que se hace a nivel Europa durante los últimos 60 años. Somos una generación que ha tenido oportunidades que otras generaciones no han tenido, ¿no? Nos hemos beneficiado muchísimo del proyecto de integración europeo, pero queremos más. Entonces, el ser capaces de tener esa conversación y ponernos en el lugar de la administración pública ayuda muchísimo a avanzar. Porque muy pocos gobiernos de los que yo he conocido, creo que el único es Rusia, no quieren implementar políticas que den más oportunidades para la juventud. Ya sean de derecha o de izquierda, da igual. Todos quieren crear empleo, todos quieren dar voz de alguna forma y todos quieren tener una juventud en la que su talento se contribuya a la construcción socioeconómica del país o de la región. Todos quieren eso. Pero es ver cómo encajar, ¿no? Porque es que a veces nos pensamos que las administraciones públicas saben por qué están ahí y es que no tienen ni idea a veces y necesitan también un proceso de aprendizaje. Entonces eso, mi día a día es muy diferente, es desbloquear procesos políticos, respirar hondo, mucho y decir, vamos a ver, pues este problema no es para tanto. A lo mejor si lo miramos desde este ángulo podemos resolverlo. O a veces es pegar un golpe en la mesa y digo, me cago, es que te traigo a la prensa aquí, ¿cómo no me hagas esto? Entonces, depende de lo que el tiempo necesite. Sí. Tenemos ahí una preguntita. Luis, por favor. Luis. Bueno, que me suena un poco más eso. Vamos a ver, hay una cuestión. Lógicamente, vosotros sois de la era digital y no de la analógica. Nosotros tuvimos una juventud muy diferente. Sí. Fuimos hijos de una dictadura y éramos la generación de la posguerra, yo nací en el 42. Entonces, fue muy triste para nosotros no conocer la historia de nuestro propio país. O sea, estaba los libros prohibidos. Tú fíjate tú que nosotros, yo trabajé en la mina. Sí. Trabajé en la mina bastante tiempo. Desde la Camocha, viví la transición a la. Entonces, hay una cosa. Era un sistema tan absurdo y tan contracultural que nosotros para leer La madre la madre de joder, el autor, ya me patina la memoria. Bueno, era una cosa rusa, ¿no? La madre es como, bueno, después cuando vimos ya las cosas de Wandenberg, Marcel Wandenberg y demás. Entonces, nosotros fuimos tomando, yo en mi juventud, con 16 años, yo tomé conciencia social del país en el que vivía, conociendo una organización que se llamaba la Juventud Obrera Cristiana, que inventaba, o que había fundado un cura belga, que su padre era minero y tal, y era de una potencia, porque hubo un follón con el gobierno, porque le querían poner Juventud Obrera Acción Católica y la Internacional Socialista, como estaba prohibido pertenecer a una organización internacional, pues no reconocía a esa juventud de acción católica. Bueno, quiero decir yo una pregunta concreta. La gente de vuestra generación, ¿cómo estimuláis o cómo adquiere la gente conciencia de los valores fundamentales, que es la solidaridad y que es el profundizar en la democracia, en la participación,
y sobre todo en el tema de la solidaridad. Entonces, vosotros contribuís, estáis haciendo una labor. Yo estoy admirado y muy contento de haber venido aquí, ¿no? Porque me da la sensación que es aquí donde la gente tiene, aparte del sistema educativo, porque, mirad, yo solo tengo un hijo en mi vida, yo no soy hijo. Yo cuando quiso estudiar, ni ir a la universidad, yo le eché del país, fuera de aquí. Se quería ir a cuando estaba de moda lo de Nicaragua, decía, no, vamos a ir al país más serio. Fue a Israel, tuvo 3 años allí, haciendo electrónica, y después se fue para Canadá, vive en Canadá. Yo iría a Canadá 9 o 10 años casi seguidos, ahora mis nietos son 2, y una nieta y un nieto, vienen al paraíso terrenal que es Europa, que es Italia. Vienen aquí, van a Gijón y quedan... Yo vivo en Elia, vivo en el campo, tal. Bueno, pues los tengo que llevar por la noche a Elia, a ver cómo es por la noche, a ver qué pasa, y están totalmente entusiasmados. Pero, y es verdad, que hay muy poca participación y muy pocas organizaciones juveniles. Pero me da la sensación que en el sistema, que lo único que tiene es un buen sistema educativo en el tema de tener conciencia cívica. Sí. Yo he estado en Toronto, nos pilló, porque vivo en Toronto, nos pilló un apagón de luz a como 12 años o tal, estaba allí, y en un momento, en la red semafórica se cayó completamente y tal, en un momento, cantidad de voluntarios, de jóvenes voluntarios se pusieron un brazalete, dirigieron el tráfico y en cuestión de menos de una hora, pues restablecieron el tráfico del tráfico. Sí, sí, sí. He visto cantidad, y en el tema de los jóvenes, bueno, y tienen otras actividades, porque Canadá, con casi 2 millones de vagos, a los 10 años ya les hacen remar con las canoas como cabrones. Y a remar y a tal. Y después, claro, se educa mucho también en valorar el esfuerzo individual, que aquí se valora mucho. Sí. Aquí se está a ver si hay una subvención, a ver cómo me puedo meter en una organización política, en las juventudes de no sé qué, a ver si me dan un empleo, no sé qué. Historias de este tema. Y bueno, ya voy a cortar esta especie de rollo de un carcamal, ya soy yo, de 75 años, pero creo que bueno, que es importantísimo el impacto social que esto debe de tener o puede tener en la Unión Europea. Y yo creo que lo que os digo, en casi todas estas organizaciones, vosotros también presionaréis para que el sistema educativo haya una conciencia de que esto pertenece a Europa, sí. Que no se trata de fundar un nuevo Estado europeo, sino de poner en común todas las diferencias que tenemos de idiomáticas, tecnológicas, etcétera, etcétera. Porque claro, yo con los partidos políticos, yo soy de un partido político, y programas electorales, todo el mundo. Acabaremos con el desempleo, eso es mentira. O se para la investigación científica y volvemos a dar la maza a las piedras, a tal, o no hay nada que hacer. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, no quiero seguir hablando, pero lo que me pregunto es, ¿realmente se están trabajando? Es que a veces no valoramos las pocas cosas que hacemos. Oye, somos 5 aquí, nada más, pero eso se puede ir multiplicando y hay que ir. ¿Toma realmente la gente conciencia de lo que es Europa, de lo que hay que aportar a Europa? No lo que Europa nos da a nosotros. Yo quiero la subvención de la carretera, yo quiero no. ¿Dónde están los valores y la generosidad de la gente joven? Porque hay gente que desprecia a la gente joven. Yo he visto gente llegar tal. Ahí el otro día estuve en la Cuenca, en un homenaje que daban a un viejo sindicalista, luchador, y tal y cual, y a un paisano que venía un poco, ya casi 80 años, y había cantidad de juventud, y dice, la juventud quieto forgasia. Forgasia en términos asturianos es que la forgasia sirve para hacer fuego, para tirarlo.
Y eso no es así, No, no. ¿entiendes? Bueno, me encanta que haya venido porque uno de los principales problemas que tenemos es la falta de diálogo intergeneracional, ¿no? Y es verdad que por mucha energía y por mucho idealismo que traiga la generación joven, es una generación también que a veces nos hace falta valorar lo que se nos ha brindado. Entonces, somos la única generación que es pro-europea de nacimiento, y eso es muy poderoso, el tener una generación que de nacimiento sea pro-europea, que de nacimiento se beneficie de oportunidades gracias a otras generaciones. Eso es muy potente, y creo que no hemos sido capaces de tener una conversación para valorar ese esfuerzo. Entonces, también somos una generación que ha nacido con el moto de quiero tener impacto. Cualquier cosa que haga, cualquier cosa a la que me dedique, tengo que tener un impacto. Y eso es una bendición, pero también es una presión muy fuerte. Porque claro, antiguamente yo quería estudiar para conseguir un trabajo y tener mi vida. Hoy se nos ha dado el mensaje de que hay que estudiar, hay que formarse, hay que conseguir un trabajo para tener un impacto en el mundo. Entonces todos buscamos cuál es ese impacto, y es una presión muy fuerte que se pone en la generación joven. Y también hemos nacido en un contexto tecnológico en la que podemos tenerlo todo ya, ¿no? Entonces, somos una generación impaciente. Si queremos pedir comida, la pedimos. Si queremos ver una película, la vemos. Si queremos tener una cita, la pedimos. O sea, cita. Podemos ir a conocer gente con el móvil. Entonces, somos una generación impaciente. Y eso a veces cuesta, porque claro, empezamos un trabajo, empezamos una entidad y queremos tenerlo ya, queremos cambiar Oviedo ya, queremos cambiar la realidad mañana. Entonces, hay un par de charlas a nivel internacional que están muy interesantes que dicen, hoy en día todo se puede hacer rápido, todo se puede conseguir de manera rápida, excepto dos cosas: impacto y relaciones personales, que llevan tiempo a construir. Entonces, creo que hay un rol muy importante para su generación en mentorizar a la generación joven, para decir, ustedes son la generación más educada de la historia, más formada de la historia, con idiomas, con habilidades tecnológicas, son bilingües en lo tecnológico, y tenemos una red global, ¿no? Entonces podemos conectar con gente joven por todo el mundo, y estamos muy interconectados, muy formados, pero no somos pacientes. No entendemos que las cosas importantes en la vida y el cambio social lleva tiempo. Entonces esa conversación a nivel intergeneracional es muy importante, porque si no lleva muchas veces una frustración en las entidades juveniles, siendo joven, el que querer cambiar y encontrar ese impacto y encontrar eso. Perdón. De manera rápida, ¿no? Entonces, creo que hay esfuerzos para que la gente joven tome conciencia social y participe. Sí, hay muchísimas entidades de base, hay muchísimos programas, hay muchísimas instituciones intentando crear, pero creo que nos hemos olvidado de que esta generación quiere participar de una forma distinta, y todavía seguimos ¿cómo se dice? Estancados, ni hablo español. Estancados en la participación significa ir a votar cada 4 años, ¿no? Entonces, hay una generación, nos llaman la millennial, como quieran llamarla, que participa de manera social boicoteando productos. O sea, el poder tener el poder de decisión de consumo este producto o no por la repercusión medioambiental que tiene un producto o dónde se produce. La generación joven está participando de esta manera, está creando industrias enteras y destruyendo industrias enteras con una conciencia social, pero el sistema no es capaz de captar eso. La generación joven está intentando participar y votar desde una edad muchísimo más temprana. Estonia hace un par de semanas aprobó por primera vez el voto a los 16 años en elecciones nacionales. Austria lo lleva teniendo 10 años. Malta lo está teniendo ahí. Entonces, si pedimos, tenemos una desconexión entre los derechos que tenemos y las responsabilidades que tenemos cuando tenemos ya 16 años. Aquí en España a los 16 nos podemos casar, podemos ir a la cárcel, podemos trabajar, podemos pagar impuestos, podemos conducir. O sea, tengo todos estos deberes como ciudadano, pero no puedo votar. Entonces,
¿Cómo empezamos a quitar barreras y a reconocer que hay una forma distinta de participar y de tomar conciencia social? Que es muy diferente a la de votar cada 4 años. Y también es muy diferente de la de tener que estar obligado a involucrarte en una entidad social. O sea, las entidades de juventud es un modelo que funciona y hay garantías y bueno, yo soy evidencia de que funciona. Pero no es el único. No es el único. Entonces el saber reconocer que la generación, por haber nacido con todos estos condicionales, quiere participar de una forma distinta y crear mecanismos para captar esa participación o ese pulso de forma diferente, sea redes sociales, sea digital, sea quitar obstáculos para el voto, sea empezar a identificar cuáles son las decisiones de esta generación. O sea, es que esta generación es el 50% de la población mundial. Es el 30% de Europa, entonces el no incluir a esta generación en todas las conversaciones de cualquier ámbito es perder a los clientes, a los consumidores, a los votantes, a todos del mañana. Entonces, ¿hace falta más diálogo intergeneracional? Sí, porque es una generación muy impaciente y que lo quiere todo ya y que no, creo que no quiero decir no somos capaces, pero nos cuesta reconocer lo realmente importante y lo que lleva tiempo construir. Pero es una generación que tiene muchísimo que contribuir, que el sistema no lo está aceptando, que lo está rechazando, por no saber reconvertirse o flexibilizarse o modernizarse. Y en Estados Unidos y en Canadá, sobre todo en las ciudades, se escucha cooperación cívica porque es la única forma de convivencia. No está reconocido, no hay entidades, no hay sociedad civil potente. Pero lo que hay es porque hay muchísimos grupos de inmigración, sobre todo muchísimas comunidades que se reúnen, que es la única forma de convivir en lo vecinal, en la comunidad, cómo nos ayudamos a nivel local para poder sobrevivir en una sociedad. Sí, yo lo veo en Toronto, es una sociedad totalmente multirracial y multicultural, cambia un poco en Montreal o en Ottawa o en Quebec. Sí. Además los de abajo desprecian los de arriba, o sea, yo he visto una que se te ponían uñas hablando cuando me voy a Quebec, porque bueno, ver a una cultura un poco más europea, joder, Sí, yo, bueno, era un poco así un mix de los dos vestidos. Es verdad que, a ver, el trabajo en el centro de iniciativas juveniles y lo que buscamos es que tengan iniciativas que intenten buscar la participación juvenil, porque creemos que los jóvenes al final son nuestro futuro y son ellos que están creando construyendo un futuro para ellos, igual que nosotros. A ver, yo tengo 24 años, también yo estoy construyendo un futuro para mí. Todas las personas construyen un futuro para sí mismos y intentamos para el resto. Sí que es verdad que nosotros tenemos el problema de que la gente cree que cuando participa en una actividad o hace una actividad es voluntariado y el voluntariado gratis, es trabajo gratis. Entonces siempre es el hecho de que tenemos el rol ese de voluntariado, trabajo gratis y la gente como que se nos decala. Entonces los jóvenes dejan de trabajar, dejan de intentar eso porque dicen no lo vamos a conseguir, estoy gastando mi tiempo, mi energía en vez de estar estudiando para conseguir un trabajo en el futuro mientras estoy trabajando en algo que es gratuito. Entonces a mí me gustaría también un poco saber el hecho de cómo trabajáis manejáis el hecho de que la gente crea que el voluntariado es trabajo gratis. Sí. Y no intentar un cambio porque nosotros hemos tenido muchísimas iniciativas, pero se nos han quedado una iniciativa puntual y luego no han seguido. Sí. Y es lo que más nos impacta. Hemos tenido iniciativas muy buenas, por ejemplo, aquí en Oviedo, la ruta turística, hacerlo con lengua de signos. Y ha salido esa iniciativa, pero se han hecho dos rutas turísticas y ya, dices tú, lo importante que es el tener una figura, un intérprete de lengua de signos en charlas, en conferencias, en rutas turísticas y bueno, pero que se ha quedado estancado ahí porque la gente dice, estoy 2 horas de ruta, estoy trabajando gratis, gastando mi dinero y mi tiempo en... Es una pregunta súper relevante y además que es relevante a todos los niveles y nosotros siempre lo trabajamos a nivel internacional también y siempre vuelve la pregunta de cuál es el incentivo. ¿Qué incentivo tengo como joven participar? Porque cuando yo hacía voluntariado en AEG
Mi incentivo era viajar, o sea, yo tenía un incentivo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es también trabajando con el sector privado y las instituciones para ver cómo se reconoce ese voluntariado. Porque si nosotros tenemos una carta de derechos de los voluntarios y entendemos que hay veces que el voluntariado puede estar remunerado o no, pero si no está remunerado, ¿cuál es el incentivo? Porque el pretender que una persona que nunca ha participado en un voluntariado de repente entienda la importancia social del voluntariado y entienda esa cosa, no es realista, ¿no? Entonces, tenemos que recuerdo que antes de Bolonia teníamos el sistema de crédito que actuaba como ese incentivo, ¿no? Yo hago un voluntariado, me dan unos créditos para la carrera, entonces la gente participaba un poco más. Ahora con Bolonia eso ya no está. Entonces, desde tu fundación o desde las entidades o desde las administraciones, ¿qué se está haciendo para que ese voluntariado, si tú acreditas o certificas ese voluntariado de una persona que venga a hacer eso, cómo se le reconoce a esa persona a la hora de pedir un trabajo? ¿La empresa va a reconocer ese voluntariado? ¿O la universidad va a reconocer ese voluntariado? ¿O a la hora de hacer oposiciones se va a reconocer ese voluntariado? Porque si es que sí, va a haber muchísimo más incentivo. Porque yo sé que vivo en Londres ahora, en Reino Unido, el tener certificación y acreditaciones de voluntariado influye en la puntuación para tus oposiciones. Y eso es algo que ¿sabes? Que lo tienes que hacer. Y la gente se mata por hacer voluntariado, porque han conseguido una forma de que el voluntariado se convierta en una conversación del ecosistema social. Si traemos a la universidad, a las entidades, a la administración y a las empresas, decir, ¿cuáles son las cualidades o los criterios de calidad dentro de un voluntariado que todos ustedes reconocerían? Entonces, teniendo esas conversaciones, somos capaces de mandar un mensaje, no solo a los jóvenes, a todas las generaciones el sector privado va a reconocer un voluntariado que cumpla estos criterios porque es una experiencia, y te lo digo, o sea, trabajando en Londres se reconoce muchísimo lo que se adquiere durante un voluntariado, mucho más que un máster a veces. Y eso manda un impulso muy potente a la sociedad, pero no es algo que tú puedas hacer sola desde tu fundación. Es algo que tienes que coordinar con una red de agentes sociales, ir a la administración, pero también al sector privado. Y ese es lo que pecamos a veces, que solo vamos a la administración pública, que dice, muy bien, vale, pero realmente quien tiene la fuerza para mandar esa señal a la sociedad a lo mejor es el sector privado en Oviedo. Si me reúno con la Cámara de Comercio o con todas las empresas de Oviedo y decir, queremos fomentar el voluntariado y ustedes van a ganar en que todos sus empleados van a tener todas estas series de competencias, que van a saber hablar idiomas, van a saber trabajar en equipo, van a saber resolución de conflictos, lo que sea. Queremos reconocimiento y un acuerdo con ustedes. Eso cambia la conversación completamente. Y creo que en España todavía, en Europa, pero en España también pecamos todavía de ver al sector privado como el enemigo, ¿no? Es como aquella entidad oscura a la que no deberíamos meter en el saco social. Y a veces es así, a veces es así. Pero tenemos que entender que como sector público, como administración pública, como sociedad civil, no tenemos ni los recursos, ni el talento, ni las herramientas, ni la financiación suficiente como para arreglar los problemas sociales que tenemos. Entonces, si no abrimos un espacio dentro de un marco que limite lo que puede y lo que no puede hacer el sector privado, pero si no incluimos al sector privado en esa ecuación, porque ellos son los que tienen la tecnología, el talento, la financiación, los recursos. Ahora, ellos quieren hacer dinero. Entonces, nosotros como actores sociales tenemos que crear un marco en el que eso se controle. Pero tienen que ser... Si ustedes consiguen que los distintos agentes sociales reconozcan ese voluntariado, no vas a tener plaza que dar. Qué disparados todos. Ya un pollo, como no me coméis nada, vamos a hacer un descansín, si os parece, de 5 minutos nada más, para baños, para que también podáis hablar mucho más tranquilamente con Luis, 5 minutinos nada más, si os parece, y volvemos y seguimos haciendo más preguntas, ¿vale? Y os guardo el turno de preguntas.